Shalom, bendiciones para todos. Qué gusto poder encontrarnos una vez más a través de este medio para continuar compartiendo la palabra de Dios. Quiero enviar un saludo muy especial a todos aquellos que han seguido nuestro canal de la comunidad cristiana Luz y Vida. Y bueno, gracias al Señor porque ustedes están atentos, están enviando oraciones, están diciéndonos que están disfrutando cada palabra, cada orientación de parte de Dios. Quiero invitarles a que en este momento encomendemos este tiempo en las manos del Señor para que sea Él hablando a nuestras vidas, hablando a tu vida, a tu corazón, de acuerdo a la necesidad que haya en medio de tu familia y en toda necesidad que pueda ser cubierta por el Señor. Recuerda que el Espíritu Santo escudriña lo secreto del corazón, aún lo del Padre, y nos los revela, y queremos que así sea en este día. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy por esta nueva oportunidad que tú me das, que tú nos brindas, que tú nos concedes. Señor, en el nombre de Jesús quiero dejar en tus manos este tiempo, que seas tú guiándonos, Señor. Coloco mi vida, mi razonamiento, mis vocablos humanos, que puedan ser guiados y dirigidos por ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por cada familia, por cada matrimonio, por cada joven, por cada niña, por cada niño, por cada persona que ha estado conectado con nosotros a través de este canal. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy tu Espíritu Santo sea hablando personalmente a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús nos cubrimos con el poder de la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como lo dije, es un honor para mí. Gracias le doy al Señor por darme este privilegio de llevarles a ustedes una palabra semana tras semana, y quiero enviar un saludo a la comunidad cristiana Luz y Vida, particularmente a la comunidad cristiana Luz y Vida y a la Iglesia de Jesucristo en cualquier lugar del mundo donde ustedes nos están captando a través de esta herramienta. Y quiero saludar una vez más al equipo nuestro, el equipo de la comunidad cristiana Luz y Vida, el equipo pastoral, a todas las redes, a los pastores, a las pastoras, a sus familias, y también al equipo de líderes que aunado a ellos están trabajando día a día para que, a pesar de las limitaciones que tenemos de poder reunirnos, hacer la obra. Sé que la mayoría de ustedes, no la mayoría, todos están pidiéndole al Señor la estrategia, esa capacidad o habilidad para ser efectivos en el ministerio, porque recuerden que a pesar de toda esta limitación que hemos tenido, los ministerios no se detienen, no cesan, no dejan de hacer la obra o el servicio al cual han sido encomendados de parte de Dios. Así que bueno, para todos ustedes un saludo, bendiciones, y por supuesto que extrañamos el que nos podamos reunir, y como lo he dicho, creo que pronto lo vamos a experimentar una vez más, de poder estar juntos y en armonía, como dice uno de los salmos. Ok, la semana pasada estuvimos hablando de un tema que sé que causó, digamos, interés por el nombre o el título que yo le coloqué. Hablamos acerca de después de 40 días. Ese fue el tema de la semana pasada. Después de 40 días. Y hoy quiero hablarles de un tema también muy interesante que le he titulado Transformados en el desierto. Ese es el nombre del tema que quiero compartirles hoy: Transformados en el desierto. Para ello he tomado una porción bíblica que está en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, donde dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar
tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. El versículo 3 dice, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Cada palabra que sale de la boca de Dios. La semana pasada pues hablábamos acerca de ese tema después de 40 días y hoy nuevamente viene a colación ese 40, número 40 años referente al pueblo de Israel. La semana pasada decíamos que ese número es profético, cada vez que aparece siempre es el final de cosas importantes y el comienzo de algo mucho mejor. Cuando atravesamos un desierto, una crisis, tal vez como la que estamos viviendo mundial, una crisis mundial, o nacional, o una crisis espiritual, o eclesiástica, ministerial, familiar, o tal vez personal, tendemos a pensar que todo se trata tal vez de un ataque del enemigo, del adversario, tal vez algo que no debería de pasar, algo que no debería de suceder y que no deberíamos aceptar. Sin embargo, para el pueblo de Israel, su peregrinaje, después de su liberación de Egipto, eso nos recuerda que los desiertos no son solo situación del destino o de la casualidad, no son simplemente o no son situaciones de mala suerte o artimañas diabólicas o satánicas que vienen para dañarnos, para destruirnos. Déjeme decirle que los desiertos, y quiero decírselo, sé que este tema lo toqué en una oportunidad en nuestra congregación, pero siento decirles que los desiertos son lugares de transformación que Dios usa, que el Señor utiliza, que ha utilizado el Señor siempre para nuestro bien. Así lo acabamos de leer allí en el libro de Deuteronomio, donde el Señor dice que llevó a Israel para que Israel se conociera a sí mismo, para averiguar lo que había en su corazón. El propósito de Dios acerca o respecto al desierto, como aparece en el libro de Éxodo, el libro de Éxodo es uno de los libros más importantes de toda la Escritura, uno de los libros más importantes de toda la Escritura, porque ahí vemos cómo el pueblo de Israel había llegado después de haber sido liberado de Egipto, después de esa liberación de 430 años, imagínate algo, 430 años esclavizados, y luego entonces salieron. ¿Cuál cree usted que era la expectativa que había en el corazón del pueblo de Israel? ¿Cuál era la expectativa que había en ellos? Yo me imagino que salieron con la esperanza de recibir la tierra prometida, un lugar donde tal vez vivirían en abundancia, vivirían en paz, en tranquilidad, en shalom. Pero luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y poder ver, poder presenciar la destrucción de sus enemigos, la destrucción de ese ejército egipcio, lo que Israel vio después de cruzar el Mar Rojo, lo que Israel vio lamentablemente no fue la tierra prometida, sino lo que vio fue el desierto. Algo tal vez
contradictorio, porque aquella nación que caminaba, que marchaba con la esperanza de encontrar paz, de encontrar alivio después de una esclavitud de 430 años. Entonces encontró fue un desierto. Imagínese usted el nivel de fatiga, el nivel de frustración, de no poder ver aquello que Dios les había prometido, un lugar que pudieron pensar que era un lugar donde fluía leche y miel. Es muy obvio que Dios se lo había prometido y obviamente que progresivamente lo iban a alcanzar, pero después de 430 años, después de una esclavitud, después de sufrir la humillación, la vejación, después de sufrir una esclavitud, un castigo, después de sufrir tanto, lo menos que puede esperar una persona es el alivio, es el descanso, es poder respirar nuevos horizontes, nuevos aires de paz, de tranquilidad. Lamentablemente no fue así para el pueblo de Israel. Y es por eso que se quejaron ellos allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, a partir del versículo 2 hasta el 3. Ellos se quejaron y dijeron: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Ellos decían: hubiésemos muerto en Egipto y no estar sentados junto a las orillas allí como carne de cañón para nuestros enemigos. Entonces murmuraron contra Dios, diciendo que el Señor los había sacado de Egipto y los había colocado en el desierto para matarlos de hambre, para humillarlos, para destruirlos. Y bueno, realmente la expectativa que ellos tenían en ese momento, tenían que replantearla. Y yo, cuando estaba leyendo esto aquí en el libro de Éxodo, acerca de lo que los israelitas estaban viviendo, yo también pensé en algo. Y es que nosotros hemos tenido en estos, yo creo que en este periodo de este trimestre, es decir, de lo que hasta donde hasta donde va el año, hemos tenido que, o debemos, si todavía no lo hemos hecho, debemos de replantear nuestras expectativas. Yo recuerdo que cuando en el 2019, cuando estábamos, así como todos los años, al final de cada año nosotros nos preparamos y andamos buscando cuál es la guía profética para el nuevo año que viene, y entonces recibimos muchas palabras de una cantidad de predicadores y sobre todo de profetas que hablan de la guía profética para el 2020. Yo recuerdo que la mayoría de las expectativas o de las palabras proféticas que se planteaban en el 2020, se habló de un gran éxito, de un gran avance, se habló de ver la gloria de Dios, de ser un año de poder complementar, o sea, un año. Se habló solamente muchas expectativas buenas y de verdad, bueno, es de bendición que nosotros podamos ir caminando bajo una expectativa, porque como dice la palabra de Dios, un versículo que me gusta mucho, que está en Jeremías, donde dice que los pensamientos del Señor, los proyectos acerca de nosotros son de bien y no de mal. Pero mucha gente que tal vez tuvo una expectativa que el 2020 iba a ser un año wow. O sea, yo creo que nadie se imaginó todo lo que vendría al mundo y todo lo que nosotros hemos estado viviendo durante estos últimos 3 meses. Yo creo que entre esas guías proféticas, yo creo que no hubo poco anuncio, poca palabra acerca de que vendría una pandemia, en que íbamos a estar en cuarentena, en que las economías del mundo algunas iban a colapsar. Creo que fue muy poco que se habló de esto. ¿Por qué? Porque digamos que el ser humano
tal vez por la fe que tiene, o por la fe que Dios ha puesto en él, o por haber sido hecho una persona de fe, el ser humano siempre se prepara para lo bueno. Siempre tiene la expectativa de que cosas buenas vienen en el futuro. Pero quiero decirles algo. Y surge una pregunta. Entonces, ¿los profetas se equivocaron? ¿O es que el Señor respecto a Israel se había equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para luego matarlos en el desierto? No. El desierto no fue un accidente. La pandemia no es un accidente. Todo el aislamiento y toda la cuarentena no ha sido un accidente o un descuido de Dios. Me atrevo a decir que esto forma parte, así como los desiertos forman parte del trato de Dios. Todo esto que nosotros hoy estamos viviendo, que también tal vez nos conecta o de alguna manera nos enfoca hacia un desierto, todo eso forma parte de un plan de parte de Dios. Yo quiero referirme hoy acerca de lo que vivieron los hijos de Israel, lo que vivieron los israelitas, formaba parte de algo que Dios quería enseñarles. Cuando Moisés recordó el Éxodo, mientras instruía a las nuevas generaciones, él les habló realmente de cuál iba a ser el futuro de ellos. Creo que aún cuando Israel estaba en Egipto, estaba siendo esclavizado, es más, cuando el Señor le habló a Moisés, y luego en el tiempo en que estaba José, quise decir, ellos fueron anunciados acerca de que iban a vivir esclavos durante esa cantidad de años, pero que luego el Señor enviaría un libertador. Siempre ellos fueron alertados. Lo que pasa es que el ser humano también tiende a querer ignorar, a querer olvidar, a querer obviar, a querer echar de lado, sobre todo aquellas cosas que le causan preocupación, que le causan sufrimiento, que le causan dolor, aquellas cosas que causan tristeza, aquello que tal vez nos pone a tambalear. El ser humano tiene la tendencia a olvidar y tal vez a ponerlo en el olvido. Bueno, Dios nunca, la palabra dice que cada vez que Dios va a hacer algo, no lo hace sin antes anunciarlo a través de sus siervos, a través de los profetas. Todo forma parte de un plan de Dios. Así que Israel había sido, digamos, preparado de antemano ya para todo esto. Pero lamentablemente, el deseo, y ya lo vamos a ver más adelante, qué es lo que muchas veces estorba, qué es lo que muchas veces nos ciega o coloca un velo en nuestros ojos para no estar en la expectativa de lo que va a ocurrir en el futuro, de lo que puede suceder en el día de mañana. Nuestro apego a lo temporal, a lo terrenal, a lo efímero, nuestro amor por lo terrenal, por la tierra, no nos deja ver mucho más allá de donde Dios quiere que veamos para que estemos preparados. Yo creo que de alguna manera el Señor nos habló muchas veces que estuviéramos preparados porque vendrían cosas terribles a las cuales nosotros tendríamos que enfrentarnos, y que lamentablemente muchos dijimos, no, tal vez eso no es para hoy, eso todavía no es. Es mejor que creamos que para el 2020 nuestra nación, nuestra economía, el mundo va a sufrir una transformación positiva y vamos a salir adelante y el 2020 va a ser mejor que todos los años. Bueno, todo depende de la óptica que usted y yo podamos tener. Dependiendo de la óptica que usted y yo podamos tener, entonces podemos ver si es mejor o es peor. También quiero referir, porque esto hasta el momento me he referido al Antiguo Testamento, pero quiero referirme al Nuevo Testamento acerca de que también Jesús, el Hijo de Dios, fue llevado al desierto, y lo dice en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice que Jesús fue preparado en el desierto. Jesús fue preparado para enfrentar
un mayor desafío, un mayor reto. Lo peor que le pudo pasar a Jesús, déjeme decirle, no fue el haber sido tentado por Satanás. Recuerde los 3 intentos que Satanás hizo para tratar de someter a Cristo, de derrotarlo, así como lo hizo con Adán en ese momento para poder tener el control y el dominio de la humanidad. 3 intentos hizo con Jesús y obviamente no fue fácil el poder Jesús estar en 40 días y 40 noches en ayuno y luego el tentador venir a hacerle las ofertas que les hizo. Para Jesús eso no fue fácil, pero salió victorioso. Y es importante ver y leer lo que dice la palabra de Dios, porque la tentación en el desierto no fue lo peor, simplemente fue, digamos, la prueba que Jesús tenía que superar para dar un paso más adelante y para llegar a la victoria final, que era dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero leamos lo que dice en el libro de Lucas. Dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Lo primero que encontramos allí es que Jesús, por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Es lo primero. El desierto en la vida de Cristo no fue una casualidad, no fue un invento del gobierno, del hombre, no fue mera coincidencia, no. Fue el Espíritu Santo. La Biblia es muy clara y muy explícita cuando dice: por el Espíritu Jesús fue llevado al desierto. Y allí donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener hambre, dice. Cuando el diablo, ese es el versículo, ese es Lucas 4, 1 al 2, pero también aparece más adelante en el versículo 13 y el 14, donde dice: cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Fíjese algo muy interesante. Lo primero es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, de donde salió victorioso. Y lo segundo que nos dice el versículo 13 es que Jesús del desierto regresó, dice aquí, lleno del Espíritu Santo. Regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo nos permite entrar en los desiertos. Segundo, dependiendo de la actitud que usted y yo tengamos en el desierto, determinará cómo saldremos o cómo regresaremos del desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero después de haber sido tentado por el diablo, Él regresó en el poder del Espíritu. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que a partir de ese momento, siendo lleno del Espíritu Santo, comenzó a ejercer el ministerio, comenzó a predicar, comenzó a sanar, comenzó a establecer el reino de Dios, comenzó a establecer el reino del Padre, porque el desierto había sido un escenario donde estaba formando su vida, donde estaba forjando su carácter, donde estaba empoderándolo, donde estaba preparándolo para que lo que viniera a partir de ahí, como decimos nosotros en criollo, es pan caliente. O sea, fácil de comer, fácil de llevar o de conquistar. Por eso es importante que dice la noticia acerca de él, de Jesús, corrieron rápidamente. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente en Lucas. Dice:
la noticia acerca de él, corrieron rápidamente por toda la región y se extendió la fama de Jesús. Quiero hacer una pausa acá para decirte algo. Aunque la expectativa nuestra o nuestras oraciones durante todo este tiempo ha sido que todo esto pueda cesar, que toda esta situación que estamos viviendo pueda mermar y llevarlo a su mínima expresión hasta que todo se normalice. Esa ha sido nuestra oración. Pero yo quiero decirles que aunque nosotros salgamos victoriosos o airosos de este desierto en el cual hemos andado y hemos caminado durante más de 90 días, es solo la preparación, escúcheme bien, es solo la preparación para los nuevos desafíos, para los nuevos retos que por supuesto van a subir de nivel, porque no es lo mismo cuando usted está en el liceo, en el colegio, una prueba, una evaluación de tercer año, a una prueba o una evaluación cuando ya estás en la universidad. Es mucho más exigente, es mucho más profundo. Pero si te preparaste, si en la preparatoria lograste pasar la prueba o aprobar o pasar eximido, ya las próximas evaluaciones son pan comido. Así pasó con Jesús, como lo digo y lo repito. El reto más grande no fue ir al desierto. El reto más grande era que en el desierto iba a morir a él mismo, porque él iba a una meta mucho más grande, que era dar su vida en la cruz para salvar la humanidad. Porque gracias a ese sacrificio que él hizo voluntariamente, tomando tus culpas, tomando para sí nuestros pecados y nuestras iniquidades, hoy nosotros podemos tener la certeza, podemos tener la seguridad de que somos del Señor, de que somos salvos, de que no hay temor a la muerte, de que no hay temor a los rumores más grandes, como dijo el salmista, aunque una legión de soldados o de ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Eso es lo más importante, que por lo que Jesús hizo, hoy tenemos nosotros la seguridad y la victoria, y asegurarnos la victoria para el resto de nuestra existencia. Entonces dice el versículo 14, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Su noticia se difundió por todas partes. Ok, entonces Jesús nos da el ejemplo de que los desiertos no vienen para destruirnos, no vienen para aniquilarnos, no vienen para dañarnos, no vienen para hacer de nosotros peores personas. Todo lo contrario, si entendemos realmente que estamos en las manos del Señor, aún el peor desierto nos va a formar, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Es importante que revisemos lo que dice en Deuteronomio. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Esta frase no nos gusta. Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. A fin de saber lo que había en tu corazón. El desierto y la ausencia tal vez de recursos para el pueblo de Israel traerían o sacarían a la luz lo que había en el corazón de Israel. Yo sé que algunos de ustedes dicen, pero es que Dios no necesita probarnos para conocernos. ¿Acaso Dios no nos conoce de antemano? ¿Acaso Dios no nos conoce? Tiene razón. Dios nos conoce.
aún nos conoce más que nosotros mismos. Dios nos conoce, pero el problema es que nosotros no nos conocemos muchas veces. Es más o menos lo que pasó con Pedro, con el apóstol Pedro. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ora y vela para que no caigas en tentación. Satanás te ha pedido, Pedro, para zarandearte. Yo he orado por ti para que tu fe no mengue. Y Pedro dice: Señor, no te preocupes, que aunque todos se escandalicen, yo no, aunque todos te abandonen, yo no, si es posible, yo voy a dar mi vida por ti, pues la daré. Jesús le repite: Pedro, mira, acuérdate que tienes que orar y tienes que velar, porque te digo que antes de que el gallo haya cantado, 3 veces me habrás negado. ¿Qué pasó con él? Ustedes saben toda la historia, creo que no es necesario relatarla. Dios o Jesús le permitió a Pedro llegar hasta el final, para que al final Pedro pudiera conocer, pudiera constatar en su propia vida que no era lo que él vociferaba, que no era lo que él pensaba, que no era como él estaba viendo las cosas, que no era simplemente un pensamiento humano, carnal, diciendo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No. Yo decía hace algunos días, escribía o grababa un audio y se lo enviaba a la iglesia diciéndoles: creo que hoy más que nunca llegó el momento de demostrar todas esas palabras o esas promesas que hemos dicho, hemos repetido sencillamente, todas esas palabras que de memoria decimos, los versículos que citamos y toda esa cantidad de promesas que nosotros hemos dicho en tiempos normales. Hoy que estamos en tiempos de desiertos, hoy que estamos en el desierto tal vez, es el tiempo de demostrar si es o no es lo que decimos, lo que hemos grabado aquí intelectualmente o en el intelecto, simplemente hemos internalizado, si realmente es o no es. Por eso el Señor le permitió a Israel, como dice acá el versículo Deuteronomio capítulo 8 versículo 2: te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Te acordarás, es decir, no se te olvide, porque lamentablemente los seres humanos tenemos la tendencia a olvidarnos con facilidad de las cosas. Lo he dicho en estos días. Habrá un tiempo, dentro de no muchos días, ya todas estas cosas quedarán en el olvido. Pero es importante que podamos recordar cómo el amor y la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la salvación del Señor, lo milagroso. Como me decía ayer un pastor, he visto la gloria de Dios, he visto la manifestación de Dios en estos tiempos, en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. He visto cómo Dios, sencillamente hacía falta que todo esto pasara para que nosotros comenzáramos a verlo a través de cada circunstancia, a través de cada situación. Entonces Israel, en ese desierto, en la ausencia de los recursos materiales, recursos tal vez indispensables para vivir, era para que saliera a la luz lo que estaba en su corazón, lo que estaba escondido en el corazón. En los desiertos allí sale a relucir lo que está guardado en el corazón. En el peor momento de nuestra vida es cuando realmente sale allí y nos damos cuenta que, como dice un dicho criollo aquí en Venezuela y en el llano, nos damos cuenta que el tigre no es como lo pintan. Nos damos cuenta de una realidad. Entonces es importante todo lo que ha salido de nuestras vidas, de nuestros corazones durante todo este desierto que Dios nos ha permitido pasar. Dios había sacado al pueblo de Israel
de Egipto, pero ahora a través del desierto necesitaba sacar a Egipto del pueblo de Israel. Eso es muy importante, es muy interesante que el Señor a través de todo esto pueda darnos la enseñanza que nosotros necesitamos. La mayor necesidad que quiero leer o repetir el versículo, capítulo 8, desde el 2, dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. ¿Cuánta gente a través de esta situación ha sido humillada? Creo que uno de los países que durante muchos años en el pasado fue soberbia y fue prepotente y fue orgullosa fue nuestra nación. Y así el corazón de mucha gente, estableciendo diversas clases sociales y algunos considerándose una clase social alta. Y está bien que existan en los países los estratos, pero ¿sabes una cosa? Una de las cosas que Dios quiere que conservemos en el corazón, así estemos en el nivel que estemos, si estemos en el nivel bajo, medio o alto, es la humildad. Un corazón humilde para con Él, sabiendo de que Dios es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el dueño del oro, de la plata, de las riquezas, de la salud, de las inteligencias. Él es el dueño de cualquier éxito en el que el ser humano pueda vivir o pueda alcanzar. Todo viene de Dios, todo es de Él y para Él. Y una de las cosas que el Señor ha querido, tal vez, en el corazón de los seres humanos en este tiempo, es doblegar el orgullo. Por eso dice, durante 40 años en donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías su mandamiento. Averiguar tu carácter. ¿Cuál carácter? Porque todos nosotros decimos que tenemos buen carácter, sobre todo cuando estamos en situaciones buenas, cuando todo está bien, cuando tenemos dinero, cuando estamos sanos, cuando la familia está bien, cuando la empresa está produciendo, cuando todo está marchando, cuando todo está, gloria a Dios, ahí oramos, adoramos, andamos con una sonrisa de oreja a oreja, decimos y nos preguntan cómo están y les decimos bendecido, prosperado y en victoria, cuando todo está bien. Pero eso no es carácter. El carácter sale a relucir cuando estamos bajo presión, y es lo que Dios nos ha permitido durante todo este tiempo, estar bajo presión, y es lo que ha salido a relucir en nosotros el verdadero carácter, que es el carácter, el asiento de nuestras emociones, lo que está dentro de nosotros. Dice el versículo 3, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. No vivimos de pan. No solo de pan. No solo de pan vive el hombre. Una de las cosas que el Señor les dio, una de las cosas que tenemos que estar seguros, que no importa el desierto donde tengamos que vivir o donde Dios nos permita estar, lo importante es que siempre Dios nos va a dar la provisión, pero nos va a enseñar que todo el poder, que toda la autoridad, que toda la supremacía es de Él. Y por eso nos permite caer en situaciones de humillación,
Y tal vez esto molesta porque también nos hemos sentido así en muchas oportunidades, de que nos racionen todas las cosas, de que haya un día en que nos corresponda, digamos, obtener algún beneficio, bien sea para nuestra alimentación o para el combustible de nuestros vehículos o para hacer cualquier operación. Esto es, muchas veces se vuelve como intolerante en nuestras vidas. Y obviamente que humanamente estoy en desacuerdo. Pero así es como Dios llevó a ese nivel al pueblo de Israel en el desierto. Así lo llevó día a día, viviendo día a día. Y llama la atención que Israel, cuando el Señor los mantuvo o los sostuvo a través del maná, dice que fue un alimento que ni sus padres ni sus antepasados conocían, ni ellos. Es decir, que en medio de los desiertos es donde conocemos muchas cosas que nunca nos imaginamos, pero que forman parte de la provisión de Dios para nuestras vidas. Es decir, los desiertos son lugares de revelación, pero en esos desiertos tenemos que clamar. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El desierto es un lugar de transformación. Es un lugar de transformación. Tal vez, no sé cómo estás llamando tu desierto. Hay un desierto, digamos, general que nosotros estamos viviendo como nación, como humanidad, como personas terrestres. Estamos viviendo un desierto actualmente. Pero hay desiertos particulares también, familiares, físicos, económicos, muy personales. Yo no sé cómo se llama tu desierto, pero es importante que en medio de ese desierto no busques el alimento físico, no busques una solución humana, no busques una solución inmediata, o como decimos nosotros, un pañito de agua tibia. Busquemos la dirección del Señor, qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este desierto. Lamentablemente Israel buscaba alimento físico, pero Dios quería una relación con ellos, según dice Deuteronomio 8:3. Por eso la provisión del maná era una provisión diaria, era una provisión para el momento, para paliar su necesidad o su situación, para resolver su situación en el momento. Porque creo que Dios quiere que nosotros tengamos una relación de día a día. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Una dependencia total de Dios, o a Dios, o en Él. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió de hambre. Escuche esto. El pueblo que murió en el desierto no murió de hambre. ¿De qué murió entonces? Tampoco murió por lo duro de la prueba que estaba pasando. Sencillamente murieron porque no creyeron la palabra de Dios. No creyeron. Entonces, cuando nosotros leemos esta maravillosa historia del libro de Éxodo, particularmente en lo que es la provisión del maná, vemos que Moisés le declaró al pueblo y le dijo, eso está en Números 32:13, él le declaró al pueblo, le dijo Moisés:
por la mañana verán la gloria del Señor. Éxodo 16, 7. Por la mañana verán la gloria del Señor. Al ver el maná, cuando ellos vieran el maná por las mañanas, verían la gloria de Dios, de manera que el maná hablaba directamente de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná. Jesús se presentó como el pan que todo el que comiera de él tendría preservación de vida, vería la gloria de Dios. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes, fíjese algo, ustedes, dice, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Esto lo dice en Juan capítulo 6, versículo 35 al 36. Israel veía cada día la gloria de Dios en las mañanas a través del maná. Comían del maná y fue durante 40 años. ¡Wow! Durante 40 años. Hay un detalle interesante, y es que la instrucción del Señor era que todos deberían de agarrar y coger maná de acuerdo a su necesidad. Creo que le dijo que debería de ser un aproximado como de 2 kilos por persona, y que tomaran solo lo que iban a comer diariamente. No debería de guardar de un día para otro. Y algunos, dándosela de vivo, comían hasta que se saciaban y escondían. Resulta que el maná que se escondía al otro día amanecía putrefacto, gusanos. ¿Cuál es la enseñanza allí para nosotros? Aunque estemos en el desierto, tenemos que tener diariamente una comunión personal con Dios. Lo que hoy vives, lo que hoy experimentas en Dios, tu victoria de hoy ya no te va a servir para mañana. Lo que has conquistado hoy ya no te va a servir para mañana. Es decir, una relación con Dios íntima, constante. Una de las incomodidades de mucha gente en este tiempo por no congregarse es porque estaban acostumbrados algunas personas de que los domingos iban a la congregación, comían del maná, se llenaban, y durante toda la semana algunos, no todos, vivían como que nada pasaba con sus vidas. Y así vivían meses tras mes, año tras año, y su vida no tenía realmente ninguna transformación, ningún cambio. Dios quiere que tengamos frescura en su presencia. Que aunque estemos en el desierto, aunque Israel estuvo en el desierto, tuvo la gloria de Dios cada día, cada mañana. No podemos echar de lado nuestra relación con Dios, esa intimidad con Dios constante y permanente. Dios nos está haciendo un llamado en este tiempo. Yo quiero finalizar diciéndoles que es muy probable que tú estés pensando en tu mente que esto tal vez nunca va a terminar. Y nuestra oración, como dije, es: Señor, que esto cese, hasta aquí, hasta aquí. Quiero decirte algo: no va a terminar antes de que Dios haya cumplido el propósito en nuestros corazones. Para Israel fue para que entiendas que no solo de pan vive el hombre, para que dejes de ser materialista, para que dejes de colocar tu corazón en lo material, en lo efímero, en lo pasajero, en lo temporal, y te enfoques en lo eterno, en lo de Dios. Segundo, para probar
y que saques a luz lo que está en el corazón oculto. Es triste que en este tiempo mucha gente ha sacado a la luz realmente que no estaba cimentado ni fundamentado en la palabra, porque ha accedido a cosas incorrectas, ha accedido a cosas o ha apelado a medidas o a salidas oscuras, por veredas, por callejones, y no en el camino como Dios quiere. Dios nos permite estar en el desierto, porque en el desierto seremos transformados. Yo le doy como tarea que lean la Biblia todos los hombres y mujeres que pasaron por los desiertos, para que ustedes vean que al final fueron hombres transformados, cambiados, con grandes experiencias en Dios. Yo quiero invitarte que oremos. Si sientes que estás como en ese desierto y que te sientes a punto de desmayar, de morir, de perecer, y que no le ves fin a esto, y tu oración es: Señor, ya, por favor, ya. Shalom, ten calma, ten tranquilidad. Come de su maná. Acuérdese que el maná era algo que ni los padres, ni los antepasados, nunca habían conocido. Es más, ese nombre maná, que muchas veces nosotros decimos el maná, sencillamente vino de una frase que salió de la boca de ellos cuando dijeron: ¿qué es esto? Maná, según el estudio que se ha hecho, significa: ¿qué es esto? Esa es la pregunta que surge en la vida de las personas cuando están en el desierto. Pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es esto que está aconteciendo? Esa es la pregunta. Maná. Algo desconocido. Pero eso desconocido, Dios lo utilizó para Israel, para que Israel lo conociera a Él, para que entendiera que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso desconocido es lo que Dios está usando hoy para que nosotros lo conozcamos a Él. Lo estamos conociendo hoy como Adonai Jiret, el que provee, como Adonai Rafat, nuestro sanador, como Adonai Nisi, aquel que levanta la bandera cuando nosotros nos estamos viendo como que estamos en derrota. Ese Adonai, guerrero poderoso que pelea por nosotros. El Shaddai, el Todopoderoso. Disfruta de ese maná. ¿Cuál maná? Eso que no entiendes, Dios te lo trae del cielo, porque para Él no hay nada imposible. Tú no estás solo, la iglesia no está sola, no está abandonada ni está desamparada. El Señor la tiene en su mano. Yo quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Dile al Señor: gracias por tu palabra. Recibo tu palabra. Acepto caminar en eso desconocido, pero que tú nos has introducido, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, gracias. Llénanos cada día con ese conocimiento de ella, de tu palabra, que ese maná pueda venir a nuestras vidas y que podamos ser alimentados, que podamos escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amada iglesia, shalom. Gracias por este tiempo que ustedes están dedicando para estar junto a nosotros a través de este canal. Quiero pedirles, por favor, que compartan este video con sus hermanos, amigos, conocidos. Envíales el enlace. Suscríbete al canal, instales a que se suscriban al canal y dale like. Recuerden que es el canal de la comunidad cristiana Luz y Vida que estamos utilizando como una herramienta para este tiempo.
El Señor te bendiga, el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Les bendigo, un abrazo para todos ustedes. Shalom.